Hola a todos, aquí su servidor Nivek. Con el capítulo 2 de esta serie apodada Crónicas Perdidas, aunque hay pocas personas, se les agradece a todos. Como saben, con cada nuevo capítulo trato de mejorar en la edición y la escritura, y creo que este me quedó mejor y con suerte el siguiente seguirá el mismo rumbo de mejorar. Solo paso a recordarles que esto es una precuela de Necrosis. Como es obvio, puedes entender ambas series por separado, pero les dejo el dato, por si quieren ver la otra serie, la cual tiene en producción su capítulo 8. Bueno, sin más relleno, los dejo con el capítulo 2, espero les guste. Durante la guerra de Vietnam, los países enfrentados comenzaron a perder soldados de forma misteriosa, básicamente desaparecían. Esto llevó a pensar al principio de todo esto que habían muerto, pero al no encontrar cuerpos ni siquiera el más mínimo rastros de estos, hizo que esta teoría perdiera fuerza por la falta de pruebas, hasta que finalmente se descartó. Estados Unidos buscaba desesperadamente una explicación para entender qué ocurría. La inteligencia estadounidense analizaba todas las posibilidades, volviéndose un caos de hipótesis. Una de las ideas que más circulaba entre las tropas era que los soldados estaban siendo capturados. Sin embargo, tras una investigación millonaria y al notar que los comunistas no establecían contacto alguno, esta suposición también se consideró errónea. Se tomaron en cuenta todos los factores imaginables, incluso las deserciones, pero las cuentas simplemente no cuadraban. No había respuestas, y la cantidad de desaparecidos era abrumadora. Las investigaciones llevadas a cabo por los espías estadounidenses revelaron que tanto los soviéticos como los vietnamitas también estaban perdiendo a sus hombres. Al parecer, esto llevaba ocurriendo desde meses antes en el bando soviético. Al menos, los registros hallados indicaban que sus desaparecidos databan de un tiempo más antiguo que los de los norteamericanos. Un día, en una fecha incierta, aparecieron los primeros infectados en un bosque de Vietnam. Los estadounidenses los llamaron hunters, o cazadores en su respectiva traducción, mientras que los comunistas los bautizaron como Krobotochachie, o simplemente los sangrados, también claramente en su respectiva traducción. El origen de estos nombres dependía de a quién se le preguntara, aunque una explicación común era el tono rojizo, casi escarlata, de su piel, un color que podía infundir terror. Este grupo, conocido como los sangrados o cazadores, no obedecía a ninguna facción. Intentar razonar con ellos era inútil, pues solo parecían entender una clase de acto, el acto de la violencia. Eran criaturas extremadamente brutales, capaces de reducir a sus víctimas a un amasijo de carne usando únicamente sus manos. No portaban ni necesitaban armas. Su fuerza descomunal bastaba para masacrar incluso a soldados con cierto entrenamiento. Debido a esto, la guerra convencional entre el Frente Rojo y el Frente Azul se detuvo. La Guerra Fría que llevaba azotando al mundo desde 1950 se paró casi de la nada, y ambos bandos se enfocaron en un enemigo común: estos salvajes. Pronto descubrieron que la única manera de acabar con ellos era dispararles en la cabeza. Apuntar al cuerpo era prácticamente inútil, ya que casi todo su interior había desaparecido. En lugar de órganos, sus cuerpos estaban llenos de un líquido viscoso y amarillento, salvo por el sistema muscular, óseo y los tendones que mantenían su estructura unida. Se determinó que un patógeno desconocido era el responsable de todo esto. No se sabía de dónde había surgido, simplemente apareció y ya. Podía ser de laboratorio o quizás de la propia naturaleza, pero eso ya no importa. Cada segundo sin pelear en el frente era un segundo menos para la defensa de la humanidad. Estas criaturas tenían una regeneración leve, capaz de cerrar heridas en cuestión de minutos. Aunque no necesitaban alimentarse, lo hacían. Al principio, esto carecía de explicación, pero tras experimentos con algunos especímenes capturados, se descubrió que ingerir carne humana aceleraba la propagación del patógeno. Además, cada nuevo ADN que absorbían al devorar a sus víctimas provocaba mutaciones, haciendo que el patógeno se volviera impredecible. A pesar de que el mundo estaba entonces dividido en dos bloques, esta plaga, capaz de aniquilar a la humanidad, obligó a todas las naciones a firmar una tregua temporal para enfrentar al nuevo enemigo. Así surgieron los experimentos Express.
misiles, armas químicas y otras invenciones, todas en fase experimental. Si un plan fallaba, rápidamente surgían 4 más para sustituirlo. Uno de los proyectos más controversiales fue el uso de una bomba nuclear, lo que dividió a la gente en 2 grupos: los que lo apoyaban y los que lo rechazaban. Sin tiempo para debates, los distintos frentes continuaron probando sus propuestas. Vietnam se convirtió en un hervidero de muerte. Las naciones rodearon el país con fuerzas militares para contener la plaga y evitar que se extendiera más allá de sus bosques. Este episodio, conocido como la primera ola de infectados, tuvo lugar entre 1960 y 1961, con una cifra estimada de entre 3 y 4 millones de infectados. Eliminarlos por completo tomó 11 meses, y esta lucha pasó a la historia como la guerra contra los no muertos. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comenzaron a experimentar con los últimos especímenes vivos que lograron capturar, cada uno por su cuenta. Los infectados se descomponían lentamente, un proceso que podía tomar desde meses hasta años. Sin embargo, cuando se les exponía a un humano vivo, el patógeno reconstruía sus células, devolviéndolos a su estado inicial. Tras esta primera oleada, el planeta parecía estar en calma, pero... Hey hermana, ¿estás segura de que podrás bajar por la ventana sin lastimarte? Es una caída alta. Tranquila hermana, tú solo tendrás que sostener esta soga, sé que tienes la fuerza para hacerlo, además solo es un segundo piso, si bajo por aquí creo que no me pasará nada. Dije estas palabras tratando de darle apoyo a mi hermana. Y dime Samantha, ¿por qué quieres salir a la calle? Además, ¿por qué lo estás haciendo por la ventana? ¿Sabes que hay puertas? Sabes que si trato de salir por la puerta mi madre me verá y pues me castigará y salgo porque es divertido estar lejos de mi madre. Le entregué la soga a Valentina y abrí a la ventana. Hey hermana, ¿y por qué no creas algún aparato que guarde y saque la cuerda a gusto? Adoro la inocencia de mi hermana, es divertido oír sus locas ideas, dije esto para mis adentros. Hermana, eso sería algo muy interesante, pero no sé construir algo así. No te preocupes, algún día yo lo construiré y podremos salir juntas. Di una pequeña sonrisa con las palabras de mi hermana, era tan tierno escuchar sus locuras junto con esa inocencia. Después de esto, con ayuda de Valentina bajé por la ventana, con apoyándome de la fe agarrándome lo más fuerte que pude de la soga. Esto fue más difícil ya que mis brazos empezaban a doler mientras iba bajando. Cuando pensé que el agarre de mis brazos me iba a traicionar, mis pies lograron tocar una superficie sólida, logré alcanzar el suelo. No pude evitar sonreír en este momento. Hubiera gritado de la felicidad de no ser que me estaba fugando. Mira a Valentina, la cual estaba alegre al igual que yo. Nos despedimos entre susurros y Valentina cerró la ventana, de ahí solo espero que ella esté bien. Caminé hasta el final de la calle donde había un auto esperando adentro varias personas, entre ellas mi amiga Melissa. Al subir al auto, la mujer que conducía preguntó que si estábamos listas. Sí. Gritamos todas a la vez. Ese viejo recuerdo llenó mi mente. Esa conversación de hace unos 4 años volvió y la vi tan lúcida como si acabara de pasar. Estaba impresionada que una chica como ella pudiera construir una máquina como esta, es demasiado lista, entonces ¿cómo es que saca malas notas en el colegio? Espera, varios engranajes se movieron en mi cabeza y decidí mirar hacia atrás, y esta vez la puerta estaba sola, mi madre ya no estaba ahí. Al acercarme a la puerta recordé un pequeño detalle, mi hermana tenía la puerta cerrada, entonces ¿cómo es que mi madre se dio cuenta que ella no estaba? Tenía algo de miedo y estaba nerviosa. ¿Acaso ella hizo eso? Tras decir esas últimas palabras corrí rápidamente hasta la habitación de mi madre, donde ella estaba poniéndose un buzo. Parece que va a salir. Oye, Ma, ¿para dónde vas a ir? ¿Acaso no te das cuenta, Samantha? Voy a buscar a esa vagabunda, le voy a enseñar por qué no debe escaparse así. Ma, ¿cómo es que supiste que Valentina no estaba, si es que ella mantiene su puerta cerrada? La puerta estaba abierta y me asomé a ver cómo estaba tu hermana, y cuando me fijé ya no estaba.
Mi madre cree que soy estúpida o miedosa. Claramente mi hermana no cometería un error tan grande a la hora de escapar. Mi madre se acerca a la salida donde yo estaba de pie. Por favor, quítate, necesito irla a buscar. Traté de hablar, de decir lo que opinaba, pero el miedo de mi cuerpo evitaba que me pudiera mover. Samantha, ya quítate de la puerta, es mi última advertencia. Ma, dime la verdad, ¿tú abriste la puerta para castigarla? Dije esas palabras con bastante miedo, mi voz también había temblado bastante. Dime, ¿realmente eso importa? Solo voy a castigarla, es lo que debo hacer. Mi madre me empujó hacia un lado y caminó como si yo no le importara. Caminaba detrás de mi madre tratando de razonar con ella, pero mis intentos eran en vano. Me molesta bastante que ella no me preste atención, aunque le pido que se detenga. Al ver que con palabras no la podía detener, agarré de su buzo, la agarré con toda la fuerza que pude. En ese momento ella me volteó a mirar con esa cara de odio. Justo en ese momento un ruido externo llamó nuestra atención y nos asomamos para ver qué producía tal ruido. Aunque estábamos en un momento bastante tenso ambas, tuvimos la curiosidad de ver qué pasaba. Y lo que producía ese ruido era la alarma de un auto que había chocado contra una casa. Esto destruyó esa pared y había quedado dentro casi por completo. Aproveché ese momento de descuido de mi madre y en un rápido movimiento le quité las llaves de su mano. Samantha, dame las llaves. Salí corriendo hacia la puerta y mi madre me persiguió por la casa tratando de alcanzarme. Mis piernas corrían a todo lo que daban, corrí prácticamente por el bien de mi hermana para salvarla. Al final logré llegar hasta la puerta. Pero en ese momento, mi madre se abalanzó sobre mí derribándome al piso, me dio un golpe directo al abdomen, que me sacó todo el aire de mi cuerpo. Mi madre no estaba satisfecha con eso y me dio varias patadas más en el abdomen. Tú no vuelvas a hacer algo así, Samantha. Soy tu madre y tú debes hacerme caso, me debes mucho dinero. Al fin mi madre dejó de golpearme, fueron muchas patadas, para ser honesta había perdido la cuenta. Mi madre salió de la casa y cerró la puerta. Las lágrimas brotaban de mi rostro sin parar, sentía una gran impotencia, la frustración de no poder hacer nada. Soy un simple desastre, ni siquiera puedo ayudar a mi hermana. Soy débil, no tengo la fuerza para proteger a mi hermana, solo soy un estorbo. Los fuertes debemos proteger a los demás. Esas palabras dichas por Melissa llegaron a mi cabeza en ese momento, en el momento más justo. Aún adolorida por los golpes de mi madre, me puse de pie como pude y abrí la puerta, y al fijarme mi madre estaba a punto de subir a su auto y en ese momento empecé a ver todo rojo, me arrojé sobre ella. Lo que pasaba era confuso. No podía pensar, no podía entender qué pasaba, solo tenía sensación en mi cuerpo, enojo, odio, dolor, era lo único que mi mente podía entender. Ese momento no distinguía qué estaba pasando. No sabía qué era esto. Pero cuando logré recuperar la conciencia, sentí como una gran cantidad de aire me daba en la cara y al fijarme dónde estaba. Me sorprendí un poco, estaba manejando la moto y frené lo más suave que pude. No sabía dónde estaba, tampoco por qué estaba aquí, pero tenía la moto. Miraba a mi alrededor y las calles me parecían conocidas. En ese momento saqué mi celular y busqué la dirección de mi hermana actual. Solo fueron unos pocos segundos hasta que el GPS me dio su ubicación actual. Mis manos temblaron un poco al ver el lugar donde ella se encontraba, lo reconocí bastante rápido. Ese lugar era el mismo lugar donde Melissa y yo íbamos de fiesta hace unos años, porque de todos los lugares ella tuvo que ir allá. Apreté el celular con algo de fuerza. Piensa qué puedo hacer. Está tarde, pero quizás ella me pueda ayudar. Hola Samantha, ¿y eso que llamas a estas horas? ¿Acaso pasó algo? Si pasó algo, creo que es grave, verás. Y ese es el resumen. Ahí te pasé la dirección, igualmente nos vemos allá. Melissa, que me escuchó atenta en cada momento, me respondió con un rotundo sí. Volví a arrancar en la moto y ya que a estas horas las calles estaban casi vacías, el trayecto fue corto, solo unos 15 minutos.
Supe que llegué en el momento que vi la fachada del lugar, que seguía igual aún a pesar de los años. Frené la moto no muy lejos de la entrada, ahora solo queda esperar que ella llegue. Tras algunos minutos un auto se detuvo no muy lejos donde yo estaba, se detuvo y pude reconocer el auto con solo verlo. El auto de los Salabarrieta, o mejor dicho el auto de la familia de mi amiga. Y del auto salió mi compañera, mi amiga de toda la vida y la mujer más fuerte que conozco, Melissa. Ambas como estúpidas sonreímos al vernos. Melissa levantó el pulgar en un gesto de saludo, un like, por alguna razón que desconocía. Ese era un gesto que ella siempre hacía. Melissa se acercó a mí. Hey Samantha, entonces dices que tu hermana está ahí adentro. Si ella está ahí, tengo una idea de cómo sacarla de ahí. ¿Estás segura de entrar? Entiendo que no quieres hacerlo por lo que pasó hace unos años. Digo, yo puedo entrar si tú no quieres. Yo me encuentro bien. Eso ya pasó, fue hace años, tú tranquila, además esta vez te tendré a mi lado siempre, con estaré bien. Melissa dio una pequeña sonrisa y me miró. Bueno, ¿y cuál es tu plan? Pues tú solo sígueme el juego, tengo un plan, trataré de hablar con ella y ver qué le pasa. Melissa y yo caminamos juntas hasta la entrada. Ahí en la puerta estaba el que la cuidaba, un hombre que logré reconocer era parte de la pandilla de este lugar. Él se nos quedó viendo unos segundos. Espera, ¿sí son Melissa Salabarrieta y Samantha Ortega? Años sin verlas por estos lugares. Y díganme, ¿quieren pasar? Oye, tierra llamando a Daniel, tierra llamando a Daniel. La voz de mi compañero Carlos interrumpió mi lectura. Miré a Carlos y, con un tono serio, le pregunté qué necesitaba. Nada, mano, solo quería ver cómo estabas. Últimamente tienes esa cara seria, y estás así desde que saliste de la sala médica. Me dijo Carlos mientras, con un movimiento rápido, me arrebataba el libro que tenía en las manos. Oye, devuélveme eso, por favor. Es mío, dije con el tono más tranquilo que pude usar. A ver, este libro lo conozco. Recopila lo que fue la primera y segunda ola de infectados que llegó al mundo. ¿Por qué tienes uno de estos? ¿Acaso no leíste los archivos que te dan al entrar a los Cóndores Negros o qué? Preguntó Carlos, curioso. Claro que los leí en su día, cuando me los entregaron. Pero ahora solo estoy aprendiendo un poco más de historia. ¿Puedes devolverme el libro, por favor? Respondí, aún tratando de mantener la compostura. No, parece que te gusta este trabajo. ¿O hay alguna razón especial? Me dijo Carlos con un tono cargado de curiosidad. La razón es que quiero saber más sobre los zombies. Principalmente por esos que vimos en las alcantarillas. En ninguno de los registros que nos dieron de la primera y segunda ola hay información sobre esos infectados. Carlos dejó escapar un suspiro y me miró fijamente. Daniel, créeme que yo, al igual que tú, estoy preocupado por qué son esas cosas. Pero ya nos dijeron que descansemos hasta que nos den nuevas órdenes. Estuviste 4 días inconsciente, luego otros 2 en revisión, y desde que saliste el 16 de la sala médica te veo muy serio. Todo este tiempo a mí me mantuvieron aquí en el búnker, haciendo el aseo del lugar. Esto porque mi compañero estaba herido, y al principio los superiores pensaron que te había abandonado. Por un tiempo, los demás compañeros creyeron que era un cobarde. Quizás si me hubiera quedado contigo, hubiéramos salido a salvo. No, dije, cortando el aire con esas palabras al escuchar sus últimas frases. Carlos, ni siquiera los dos juntos hubiéramos podido matar a un solo zombie. Carlos me miró extrañado. Parecía que lo que dije lo había desconcertado. ¿Por qué dices que no hubiéramos matado ni a uno solo, si tú lograste acabar con 2 de ellos? Preguntó. Mira, Carlos, yo solo maté a uno. El otro quedó incapacitado. Además, al que maté fue por pura suerte. Incluso los 2 juntos, dudo que pudiéramos acabar con uno. Carlos se quedó serio, observándome. Bueno, lo importante es que lograste sobrevivir y estás aquí. Dijo Carlos al final con un tono alegre, parece que quiere calmar el ambiente. Sí, logré sobrevivir, dije entre murmullos.
Recordar ese rugido, esa guadaña a punto de destrozarme la cara, es algo que simplemente me revuelve el estómago. Y luego, recordar lo que dijo ese cóndor negro. Días atrás. ¿Me estás diciendo que esos seres te dejaron vivir y que escuchaste un grito de lo que probablemente es una bestia gigantesca? Preguntó mi superior desconcertado. Sí, respondí, fría y firmemente. Bueno, chico, te tendremos un par de días más en observación. Pero, por lo que dicen los doctores, estás mejorando y no te quedará más que cicatrices como recuerdo. Te pedimos que no le cuentes esta información a nadie. Es un tema bastante delicado. Decirles a los demás que probablemente debajo de Bogotá hay una bestia gigante no sería bueno. Espera, ¿no se lo puedo contar a nadie? ¿Ni siquiera a mi compañero? Pregunté. Tú solo sigue las reglas. El resto de los cóndores negros que escucharon lo mismo ya lo saben. Sí, señor, respondí, mirando su máscara. También. La voz de Carlos me sacó de mis pensamientos y volteé a mirarlo. ¿Qué pasa? Dije con curiosidad. Recuerda que mañana, 19, volveremos al patrullaje común. Nos toca el turno nocturno. Mierda. Exclamé tras oír las palabras de Carlos. Bueno, ten tu libro. Carlos me arrojó el libro, el cual agarré con gran velocidad. Bueno, ya me falta algo de aire natural, así que prepárate para mañana. Carlos dio una gran sonrisa tras decir eso. Tomé mi traje para salir afuera y miré la etiqueta con mi nombre, Daniel Salabarrieta. El nombre estaba algo desgastado. Mientras organizaba correctamente el uniforme, miré mi antebrazo, una cicatriz aparecía en mi piel, el recuerdo de mi hasta momento última batalla. Segundo lo que me dijeron, tengo dos más, una visible que es la de mi hombro y por último la que no puedo ver bien, la cual es la de mi espalda. Esta última era bastante extensa, según lo que me dijeron me pusieron 12 puntos. Es raro la sensación que tengo, me uní a este grupo por sugerencia de mi padre y soy feliz, pero pelear a muerte es algo raro. No raro por matar, sino por el hecho de que sigo siendo feliz. ¿Acaso el disfrutar esas peleas y el matar esos zombies me hace mala persona?